Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar en una semana dedicada al Sargento Pepper recargado. ¿Por qué? Porque en esta semana vamos a hablar del Sgt. Pepper. Cumplió 50 años este disco, algo que queríamos hacer, pero bueno, lo vamos a hacer después separados. Algo llamativo, si se quiere, es un dato como cualquier otro, ¿no? Con 2 o 3 días, 2 días de diferencia, o 3 días según que se consulte, la fuente que se consulte, salió a la venta, salió al público el Sgt. Pepper allá en Londres, y en Buenos Aires salió 100 años de soledad, ¿no? Un disco y un libro que realmente fueron un furor, tuvieron una gran repercusión, una alta repercusión de público y de crítica, los dos, ¿no? Los dos fueron considerados como una especie de íconos de la época, y los dos cumplieron 50 años, reitero, con 2 o 3 días de diferencia, algo que llama la atención. Pero esta semana vamos a hablar del Sgt. Pepper, seguramente la semana que viene hablemos de 100 años. No arrancamos hablando del Sgt. Pepper, sino que vamos a hablar de un libro de cuentos. Vamos a darle la bienvenida a Luis Fleitas Colla. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y muy contento por estar participando con este programa, y además inaugurado por ese disco tan precioso, tan de mi generación, ¿no? Sí, bueno, yo pensé, hoy no íbamos a hablar de Sgt. Pepper, pero puedo preguntarle a Luis, porque en este libro que vamos a hablar ahora, La Casa de la Mulita y otros relatos, uno de los cuentos es And I Love Her, ¿no? Es el tema de los Beatles. Exactamente. Si bien en el cuento no se dice, pero el cuento tiene que ver con esa época, con esa atmósfera, ajá, con esa música, con la adolescencia. Sí, la adolescencia y en esos adolescentes que en un garaje habían hecho la caverna, la cueva. La cueva, sí, era la versión... de cavern, ¿no? La versión pueblerina de la caverna, era la cueva. Qué increíble, ¿no? Donde iban a bailar juntos, sí, por primera vez. Bueno, ahí obviamente hay toda una banda sonora musical de esa época. Sí, sí. Entre otros, hay algunos que no los casaba, pero había otros, por ejemplo, Adamo, por ejemplo. Adamo, ¿no? Claro, un autor romántico de la época. Sí. Ahora también está el And I Love Her, y en este caso, que es central en el cuento, en el sentido de que lo terminás al cuento con una partitura. Sí, pero yo me gusta la guitarra, toco la guitarra. Tocás la guitarra. Y entonces esa canción, And I Love Her, siempre me pareció una canción conmovedora. Y que tiene guitarra española, ¿no? Sí, no tanto de repente por la letra, pero sí por la música. Tiene una armonía muy particular, a mí me parece que transmite mucho, ¿no? Y un sentimiento muy profundo. Y incluso Paul McCartney hizo una versión en el Unplugged, que es una versión preciosa, ralentizada, más lenta de la versión original de mirá, no sabía. Es una versión preciosa que hace que es memorable. Entonces, cuando escuché esa versión Unplugged, justo estaba elaborando esta historia, y ahí se me ocurrió ponerle el nombre a esa canción y poner los acordes finales, que me parece que cierran la historia de una manera muy buena. Claro, el que no sabe música de repente no entiende, pero sepan que son los acordes finales de And I Love Her. Está claro, pero aparte termina prácticamente con una especie de... Nosotros permanecimos, capaz que queda mal que lea el cuento, sí, pero no tiene que ver con el final, digamos, no voy a contar el final, no es un spoiler. Dice, nosotros permanecimos callados, y era como el triste y rasgado acorde final de aquella canción, ¿no? And I Love Her. Un acorde arpegiado e invertido de mi mayor, con el cuarto dedo de la mano izquierda apoyado en un insólito do sostenido en la segunda cuerda de la guitarra, que sugería que el mundo se podía tornar súbitamente distinto, tenebrosamente melancólico. Y ahí está y el acorde. El acorde. Seguro que hace tan, hace un acorde invertido así, ¿no? Es precioso. Bueno, en este libro, que obviamente viene prologado por Alicia Torres, con un prólogo muy muy analítico, donde ella va analizando todo, y bueno, donde dice, entre otras cosas, algo que aquellos que lean este libro
quizás van a concordar, ¿no? Que el texto más extenso e impactante es La casa de la mulita, ¿no? La casa de la mulita, ¿no? Exacto. Es un cuento largo que podría haber sido perfectamente, si se hubiera desarrollado un poco, una novela corta, ¿no? Sí. Precisamente, digo, es algo que tiene como 57 páginas, 50 páginas, o sea, con 20, 30 páginas más hubiera sido una novela corta. Y estamos hablando de algo que con Luis coincidimos cuando te dieron la mención en el concurso Lolita Rubial allá en Minas, ¿no? Sí. Coincidimos, a mí me habían dado otra mención creo que por pensión de animales o por bichos de pensión se llamaban en aquel momento, y me acuerdo que se habló de ese cuento, o sea, alguien lo mencionó. ¿Por qué? Porque es un cuento que ficciona la guerrilla tupamara a nivel rural, ¿no? Algo del cual del que hemos oído hablar muchas veces, yo por lo menos, pero nunca lo que significaba, ¿no? Hacer guerrilla tupamara, ¿no? En los campos uruguayos, que son es una penillanura levemente ondulada. Exacto. Para el lado de La Valleja o de 33, bueno, ahí hay más quebradas ahí, ¿no? Exacto, pero si uno piensa para el litoral, sí. no hay donde esconderse. Sí. Y en esos lugares que mencionaste tampoco hay mucho lugar para esconderse, pero bueno, fue la utopía, ¿no?, de aquellos años. Mucha gente se embarcó en esa lucha y bueno, son hechos muy peculiares que ocurrieron en nuestra historia, que a mí siempre me quedaron ahí boyando, inquiriéndome, preguntándome. Después leí mucho, investigué bastante. Claro, en el cuento no se ve, pero ahí hay metido mucha historia. Mucha ¿no? información. Mucha información. Me informé mucho para escribir ese cuento. Por ejemplo. Porque yo, aclaro, porque me han preguntado mucho, yo no tuve nada que ver con esos hechos, ni participé, era un gurí que estaba en el liceo nomás. Pero claro, escuchaba hablar de esas cosas y... Luis Fleita, tengo que decirlo, nació en José Pedro Varela, en La Valleja. Exacto. Y vos te criaste ahí, ¿no? Te radicaste en Montevideo desde el 74, pero digamos, te criaste en José Pedro Varela. Me crié en Varela y después me vine a estudiar a Montevideo y ya me quedé ya. Ajá. Quiero decir que entonces cuando pasaban todas estas cosas vos estabas en Varela. Yo estaba en Varela, estaba en el liceo. Era un gurí, chiquilín. Porque una de las cosas Pero a mi generación esas cosas me marcaron mucho, ¿no? Sí, era legendario, y era realmente una ficción en este sentido. A ver, y está muy bien en el cuento La casa de la mulita, muy bien desarrollado, digamos, con mucho espesor, digamos, narrativo. El tema que... cómo hacer una guerrilla rural, ¿no? Entonces, para hacer una guerrilla rural, por ejemplo, ellos hacen una especie de tatucera en medio del campo que implicaba un trabajo bestial de hacer una especie de armado, ¿no? O sea, de hacer un agujero enorme, ¿no? Sí. Y con andamios, en fin, todo eso sin que nadie se lo viera. Exacto. Y después sin que nadie supiera, digamos, ¿no? Claro, pero se hicieron, y no fue una ni dos, fueron muchas. Era como un trabajo muy grande, ¿me explico? Claro. No solo hacerlo, sino después mantenerlo, porque es muy fácil, digamos, que alguien sepa y ya se terminó, ¿no? Claro. Me imagino yo que en otras guerrillas, digamos, en la selva, en fin, en otros lados, o en la montaña, bueno, ahí hay cosas naturales. Pero tener que hacerla a mano, ¿no? Claro. A pico y pala. Claro, eso pasó porque el MLN creció mucho y llegó un momento en que tenía necesidad de expandir su radio de operaciones. Y hacia el interior, como tú decís, la geografía no ayudaba, acá no tenemos una sierra maestra como ocurría en Cuba, claro, bueno, sí. No tenemos selvas, y entonces Sendik les plantea la posibilidad de llevar la guerrilla rural al interior, junto con Zabalza, y crear la idea de excavar tatuceras, escondites donde meter gente, meter armamento, que fuera la retaguardia de la lucha de las ciudades, digamos, donde fueran a esconderse. Esa idea. Ahora, claro, uno lo ve como una gran cosa utópica, un disparate, pero ellos lo planearon, lo llevaron adelante, ¿no? Y no fue una tatucera, fueron muchas tatuceras. No, pero aparte vos que viviste, digamos, en Varela, ¿no? Un pueblo chico, digamos, yo también soy del interior, viste que
como que todo se sabe, ¿no? O sea, Claro. si uno ve pasar gente, Sí. digo, es muy fácil saber, digamos, ¿viste? supuesto. ¿No? Sí, vuelan los teruteros allá y ya todo el mundo sabe que anda fulano. Exacto, que no, o se ve, ¿no? Cuando ves 2 o 3 veces a la misma persona que no la conoces, en fin. Bueno, en yo el siempre campo. me pregunté cómo pudo haber funcionado todo eso, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál era el modus operandi? Bueno, por eso estudié, leí, y además me encontré con que no había nada de ficción sobre el tema. No. No existe de ficción, existen muchos testimonios, ¿no? Sí. Están las historias tupamaras que escribió Abercrombie, están las memorias de insurgencia de Clara Aldrigi, hay mucha cosa de testimonial, pero no hay nada de ficción, ¿no? Vos podés leer una novela, desarrollar, no Sí. existe. Bueno, así, está- así que mi pequeño mérito, Sí, digamos, sí. de haber inaugurado... No, está el caso aquel, digamos, que figura en el corredor que del infierno me escondiera, de Pascasio Báez, ¿no? Digamos, en la estancia, Claro, Espartaco. pero ahí Martínez Moreno lo que hace una cuenta la historia como fue. Exacto, sí, es casi periodístico. Es casi digamos. periodístico, ¿no? Igual hay ficción en cuanto a... Bueno, no sé, porque no sé si hay tanta ficción, digamos, ¿no? Que cuentan precisamente que algo ocurre en la Casa de la Mulita también, el tema de qué pasa cuando empiezan a discutir, ¿no? Con respecto a, ¿no? Claro. A si hay alguien que hay que, ¿no? Que se está desalineando, ¿no? Entonces hay que, no sé si ejecutarlo, o no sé qué, o no sé cuánto. Ahí me hizo acordar también aquellas discusiones. Claro. Sí, ahí hay dos temas en realidad. Ahí hay un tema que es el tema de la traición, o la posible traición, y el otro tema muy importante es para quién se hacía la revolución, ¿no? Claro. Y que uno de los objetivos de los Tupamaros fue justamente reclutar gente del medio rural, cosa absolutamente, prácticamente imposible en la época, ¿no? Porque el que es de allá del interior y sabe lo que era, sabe perfectamente que la mentalidad de la gente de la época no daba por reclutar ni a nadie, es decir, alguno aislado, alguno. Y en este caso justamente se plantea eso, ¿no? Se plantea el caso de una persona que es reclutada por el MLN, Claro. que pertenece al medio ese, ¿no? Sí, en este caso es un negro, que Sí. es un hombre que muy lumpen, si se quiere, ¿no? Sí. Digamos, muy... No es negro, es un pardo, Bueno, pero no sí, sé sí, si... sí. Y digo, y que tiene esa cuestión muy visceral, ¿no? Muy analfabeto, en fin, ¿no? O sea, y está hecho igual, la Casa de la Mulita está hecha como un thriller, ¿no? Sí. Está hecha como un thriller. Sí, yo traté de utilizar todas las técnicas que tuve a mi alcance para hacer una historia lo más mejor contada. Me preocupó mucho el punto de vista, pero después que lo definí, las cosas como que corrieron sobre el punto de vista. Y el punto de vista, cuando quise acordar, tenía que ser plural, así que no podía ser un punto de vista de un personaje ni de dos personajes, sino que tenía que ser un punto de vista plural, que a veces tornaba colectivo, de mucha gente, iba contando muchas cosas, pero Claro. que todo iba confluyendo, ¿no? Hacia... Claro. Por ejemplo, digo, la construcción de esa tatucera, después la ventilación por dentro, digamos, todo esa, una serie de detalles. Y también hay una gran descripción para mí muy buena de lo que es el campo, ¿no? O sea, el campo, ¿no? O sea, de uruguayo, ¿no? Bueno, me gusta, me alegro que te haya gustado la descripción. Yo no soy una persona del campo específicamente, soy del interior, Sí, ¿no? sí. Pero de lo que conozco, traté de aplicar lo que yo conocía sobre mentalidad, personaje, forma de ser. No, pero me refiero a geográfica también. Geográficamente, O sea, desde el punto de vista sí. geográfico, ¿no? O sea, creaste un campo ficticio, obviamente, ¿no? Es una ficción, Sí, digamos, claro. pero Viste que tiene que cuando- ver con el paisaje de La Valleja. Claro, ¿no? viste que cuando uno escribe también traslada gran parte del bagaje que uno tiene, su experiencia, su conocimiento, y lo traslada a la ficción, ¿no? Sí. Yo creo que una de las claves narrativas es justamente dotar a las narraciones de autenticidad, ¿no? Que no tiene que ser porque autenticidad de realidad, sino autenticidad de que uno pueda transmitir cosas que verdaderamente al lector le hagan sentir que está en un medio creíble, y que esa mentira que uno está contando en realidad es una verdad que ocurre en determinado lugar, Claro, ¿no? claro, sí, de acuerdo. Es Entonces, una pero ficción. podés sí, estar sí. hablando de Marte, podés estar Sí, hablando sí, del sí, estado sí. interior de una psiquis, podés hablar de lo que sea, pero la autenticidad para mí es clave. Un relato que no transmite autenticidad es algo indigerible, ¿no? Y aparte en este caso, Que digamos... puede ser mejorar. escrita por un gran escritor, pero de repente no logra eso que yo creo que es la esencia de la narración, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sería? Porque digo, la autenticidad, yo te entiendo, pero no todo el mundo entiende lo que es la autenticidad. Y la autenticidad para mí es lograr transmitir
cuestiones personales que el autor sabe, conoce, detenta, y poder plasmarlo a eso en el relato. Ujú. Si uno logra hacer eso, entonces tiene gran parte del camino recorrido. Claro, claro, claro. El punto de vista es otro tema muy importante también para mí, ya lo dije. No, aparte que quede, digamos, que genere una intensidad, digamos, ¿no? O sea, digamos, la prosa tenga una intensidad que tenga que ver con lo que se está describiendo, ¿no? Lo que se está contando. Hay otro cuento también que está muy bueno, que es, bueno, el final también, que es... casi diría yo del corte de Hemingway, ¿no? Digamos que es el camino a las Canos, es una casa, van a casar, en este caso, un padre, un abuelo y un nieto, ¿no? Es el primer día de casa, digamos, para ese nieto, ¿no? Exacto. Y es todo lo que ocurre, y ahí hay toda una especie de lección de vida, ¿no? El tema que le da el abuelo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Para mí es un relato para mí muy apreciado, muy entrañable, y por eso lo puse en este libro, que no estaba dentro de los que fueron premiados. En realidad ese sexto cuento lo añadí porque para mí es un relato que para mí tiene mucho valor. No lo envié el cuento porque sé que los jurados no comparten a veces esos relatos un poco morosos y un poco... Ah, pero está muy bien. Un detalle que me gustaría decir de los dos cuentos y de los otros cuentos también es, y que yo creo que es de alguna forma, alguien dice que es el partero del arte, el tema de poner detalles. O sea, que no buscar generalidades. Aquí hay mucho detalle de precisamente cómo se van preparando para hacer la cacería, cómo todo hay un detallismo que realmente le da espesor a la narración. Una lectora me dijo una cosa muy importante en relación a ese cuento, por el camino a las Canas. Yo, claro, el mayor temor que yo le tenía es que es un cuento moroso, evidentemente, no es un cuento lento, no es un cuento con las cosas espectaculares. O sea, que no lo vi yo tan moroso, ¿no? Lo vi igual con el mismo ritmo que a La Casa de la Mulita, por ejemplo. Sí. Bueno, y sí, porque hay un detalle también que para mí, en mi lectura, había la sombra de una amenaza. Puede ser. Tenía miedo que le pasara algo al chiquilín. Puede ser. Porque obviamente estamos hablando de gente mayor que va con escopetas y va no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y entonces, bueno, como pasa a veces con los cuentos de Carver, ¿no? Esa sombra de amenaza, algo que es muy moroso le va dando... Entonces, en mi caso, yo sentía como una amenaza. Sí. Esta lectora que te digo me dijo una cosa muy importante para mí, que me dijo, cuando le terminé de leer ese cuento, no quería que terminara. Claro. Dijo, no quería que terminara, pese a que no tiene un desarrollo, un hilo anecdótico fuerte, nada por el estilo. Sin embargo, la lectora esta me dijo eso para mí fue muy importante. Sí, eso se genera el espacio de ficción, el espacio y que narrativo. ahora me digas eso que te hizo acordar a Hemingway, eso. Sí. No, el tema de la amenaza, digamos, esa amenaza, digamos, de lo que le puede pasar a un chiquilín. Cuando hay un chiquilín uno dice, y eso lo usa mucho Carver también, ¿no? Del tema de la amenaza que se cumple o no. Hay un escritor uruguayo, Guillermo Álvarez Castro, que precisamente tiene un cuentazo que también ganó en su momento un libro de cuentos, Lolita Rubial, que se llama... ahora se llama El Avión, y es precisamente un viaje entre el padre y el hijo con una camioneta que salen a cazar por la mañana, ¿no? Es como si fuera, digamos, no sé si te acordás los cuentos de Hemingway con Nick Adams, ¿no? El jovencito, ¿no? Claro, que acompaña, ¿no? Bueno, aquí me hizo acordar en ese sentido también, el chiquilín es más chico ¿no? Que acompaña al abuelo y al padre, digamos. Porque no sabe leer ni escribir, ¿no? Sí, es más chico, y precisamente por eso tiene más miedo, digamos, y bueno, y en los perros también, ¿no? También pensé que podía ocurrirle algo a los perros, ¿no? Los dos perros, digamos. O sea, yo lo veía como una gran amenaza y eso le generó mucha fuerza, digamos, ¿no? Y después hay otro, pero ya nos queda poco tiempo, que es Ray Charles, ¿no? Ray Charles, que yo fue lo primero que leí porque soy fanático de Ray Charles, pero no tenía nada que ver con Ray Charles, ¿no? Fui directo ahí a leerlo, pero no. Es un apodo. ¿Tiene que ver con tu trabajo como abogado, digo, no? Sí, yo trabajé muchos años en la Defensoría de Menores y ahí vi mucha infancia de ese tipo, mucho gurí muy desgraciado.
y a veces se lograba esa química tan especial, ¿no? De nosotros que éramos estudiantes o gente universitaria, en ese contacto con esos chiquilines a veces se producía eso de que lograban que pasáramos algunos, a veces un poco exagerado, un poco absurdo, un poco ridículo, pero existían esas sensaciones, esas instancias de alegría, de anécdotas, de que esos personajes de repente cobraran una relevancia que en su vida real no la tenían. No la tenían, claro. Y en cambio, cuando pisaban el juzgado, se transformaban para nosotros en unas personas con determinadas características. Claro, pero cuenta terrible el tema de la rehabilitación o la no rehabilitación que puede ocurrir dentro del sistema, ¿no? Es terrible también. Es tremendo, es tremendo. Ese cuento en realidad muestra la realidad, ¿no? De cuán poco sirve todos esos sistemas que están armados para habilitar, rehabilitar, pero en realidad son círculos viciosos de los cuales las personas por su condición generalmente no logran escaparse, ¿no? O no necesariamente, pero... Sí, bueno, pero en este caso no. La Casa de la Mulita y otros relatos está presentado, Luis Fleitas Colla. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias, Pablo, por recibirme. Bueno, el libro está a la venta, lo distribuye Guzzi. Lo distribuye Guzzi. Está en todas las librerías, salió en octubre y por suerte ha tenido por lo menos cierta receptividad. Perfecto, ¿no? Y es muy lindo, tiene la tapa, no dije, pero es un óleo del autor, ¿no? Un óleo del autor, sí. Es un óleo que lo pinté muy joven, que siempre me gustó mucho, que tiene que ver con la zona, con mi pueblo. Y que cuando estaba armando este libro se me ocurrió enviárselo al diseñador gráfico que estaba encargado de todo esto y para mí quedó precioso, muy lindo. Perfecto, gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, es el primer tema de Sgt. Pepper's, este disco del cual arrancamos esta semana hablando, digamos, hoy no hablamos mucho, pero durante la semana vamos a hablar de este disco que fue remezclado, no remasterizado, sino que fue remezclado por Giles Martin, el hijo de George Martin, que bueno, George Martin era el célebre quinto Beatle, el productor de de estas bestias que fueron los Beatles. Amigos, esta semana va a ocurrir un encuentro que se llama La Crítica en el Banquillo. La Crítica en el Banquillo, jornadas de reflexión sobre la crítica en el Uruguay del siglo XXI, y para eso vamos a darle la bienvenida aquí a uno de los organizadores, junto a Pedro Peña, el escritor Maragato Pedro Peña, está Leroy Gutiérrez. ¿Cómo andas, Leroy? ¿Andás bien? Muy bien, gracias por la invitación. Leroy Gutiérrez, este hombre es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, de Bello, allá en Venezuela, es venezolano, ¿no? Exactamente. Que está acá entre nosotros desde hace muchos años, me decía, y bueno, sos editor, bueno, has sido editor en IBI, ¿no? En la literatura infantil y juvenil, allá. Exactamente. Y acá también, ¿no? Me he vinculado con la gente de IBI, sí. Tanto allá en Venezuela como acá en Uruguay. Pero no trabajás como editor también en otras editoriales, ¿no? En Venezuela sí. Ajá. Sí. Trabajé en una editorial llamada Los Libros del Nacional, que es una editorial que pertenece al principal periódico venezolano. Y luego trabajé en una editorial más chica, una editorial independiente, donde trabajamos 2 personas, y ahí sí publicábamos libros para niños en exclusiva, con esa editorial llamada Magenta, Magenta Ediciones. ¿Y acá en Uruguay no estás vinculado a la edición? Por supuesto, acá en Uruguay trabajo con Penguin Random House. Estás trabajando con Random House. Sí. Y ahí también publico libros para niños y literatura para adultos también publico. Te dan para adultos también, Sí. para hacer algo en adulto. Bueno, de alguna forma, siendo editor, también de alguna forma ejerces la crítica. Algún filtro, sí. Tenemos que hacer filtros. Bueno, tuvieron la gentileza de invitarme, Pedro Peña y Leroy Gutiérrez. Esto va a ocurrir el viernes, pero a invitarme a mí y a otra gente realmente importante que tiene cosas para decir, no yo. El viernes 16 en el Centro Cultural de España, de 18:30 a 20:30, y el sábado va a ser una jornada larga a partir de las 14 horas hasta las 19 horas en el Centro Cultural de España. Va a haber estas mesas, digamos, ¿no? Una mesa el viernes y el sábado va a haber creo que 4 mesas, ¿no? 3 mesas. Y bueno, ahí va a estar gente como Regerman,
Ana Inés Larra Borges, Jaime Clara, Heber Benítez Pesolano, Natalia Mardero, Silvana Tanzi, Soledad Platero. Bueno, va a haber mucha gente importante que de la literatura, Elvio Gandolfo, Mercedes Estramil, Alejandro Ferreiro, y Ramiro Sanchís, Rodolfo Santulo, Pedro Peña. Sí, son 1, 2, 3 el sábado y 1 el viernes. ¿Por qué hacer un encuentro, la crítica en el banquillo, en un momento que, digamos, que creo que la crítica está un poco en crisis, ¿no? ¿O no? Y sí, probablemente esté en crisis, pero quizás por interés, porque tanto a Pedro como a mí nos interesa el tema de la crítica. Uh-huh. Nos interesa sobre todo el discurso que se estructura para hablar acerca de los libros y la lectura. Uh-huh. Eso nos interesa especialmente. Supongo que a Pedro le interesa por ser escritor. Claro. Y también por ser docente de literatura, y a mí me interesa por ser editor. Uh-huh. Pero, para decir la verdad, nos motivó un par de discusiones que se dieron en las redes sociales hace ya, si no recuerdo mal, unos 3 meses, uh-huh, que se dio la discusión, y la discusión era entre distintas personas, algunas de ellas están invitadas a las mesas, y era acerca de si lo que se hacía en la prensa acá era crítica o no era crítica, y si esa crítica se hacía además siguiendo alguna especie de programa, de plan, uh-huh, que buscaba promover más a unos y menos a otros, o privilegiaba a alguna gente y pretendía establecer como una especie de canon. Claro. Entonces había una discusión ahí en las redes, uh-huh, que, como casi siempre ocurre, se derivó hacia cosas personales. Sí, siempre personal. Mucha frivolidad. Uh-huh. Y a mí lo que más me sorprendía era el hecho de que estas personas, teniendo la posibilidad de dar esa discusión, hacer esas reflexiones en otro espacio. Correcto. Decidieron que fuera ahí en Facebook. Sí, no la hacen en otro lado. Sí, de acuerdo. Eso me pareció muy curioso. Sí. Pero además me pareció que era como lo suficientemente entonces estimulante como para decirle a Pedro, che, ¿y si armamos unas jornadas, invitamos a esta gente, uh-huh, para que debata, ¿no? En principio, en el tono en el que yo lo pensé, era así como que vayan y peleen entre ellos. Pero claro, bueno, la verdad que no era la verdad que eso no es la idea realmente. La idea es que vayan y conversen, y argumenten. Claro. Aquel que le parezca que todo lo que se hace en la prensa actual en Uruguay, todo lo que se haga, mucho o poco, es parte de algún tipo de plan maquiavélico, mezquino, o algunos dicen que algunas publicaciones están sesgadas, claro, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que admiten solo, por poner voy a hacer un cliché, ¿no? Que admiten solo determinado tipo de generación de escritores. Claro. Que ahí está una de las cosas con la cual yo siempre me peleo más, pero que como que manda acá en Uruguay, no sé por qué razón, que es la idea de pensar la literatura como generaciones, ¿no? Eso es, para mí es una torpeza, y es tosca, algo tosco y torpe, pero se sigue aplicando una y otra vez, ¿no? Sí, me da la impresión, yo creo que eso ocurre en muchas partes, ¿no? A veces pareciera que yo, que trabajo en una editorial, sí, es como que el marketing, ¿no? Uh-huh. La idea de pensar qué es lo que quiere el mercado. Uh-huh. Y cuando se piensa qué es lo que quiere el mercado, es qué producto o de qué manera empaquetarle, uh-huh, la experiencia de la lectura a la gente para que parezca más atractiva. Y capaz que la edad es una forma de hacerlo. La juventud, claro, sí, o la edad. Entonces, sí. Claro, decir, bueno, esta es la generación de los años 80. Uh-huh. Y eso significa que son personas entre los 30 y tal edad. Uh-huh. Ya por allí se supone que tienen algo que decir, o esos libros son atractivos. Uh-huh. Bueno, perdón, esa es otra torpeza, pero bueno, te digo, ahora ya yo estoy en plan, ya empezamos a discutir. No, otra torpeza. Claro, estamos adelantando. ¿No? Otra torpeza que es vincular, eso lo dije cuando me invitaron allá a la Feria del Libro de Paysandú, que es vincular o identificar la novedad literaria con la juventud. Claro. O sea, vos podés ser joven y no implica ninguna novedad literaria, ¿no? O innovación del arte de la escritura. Claro, puede ser muy conservador a la hora de escribir, teniendo 20 años, uh-huh, que de hecho es lo que tiende a ocurrir, digamos, uh-huh, la gente más joven tiende a ser más conservadora que la gente un poco mayor, aunque parezca mentira. Y hay casos célebres, más muy recientemente, de escritores como esta señora Aurora Venturini, que venía a ser como un descubrimiento con 80 años. ¿Te referís a la italiana? No, a esta escritora argentina,
no sé quién es. muy mayor. No sé quién es. Está publicada por Literatura Random, está publicada no en sé Argentina. quién es Aurora Venturini, no tengo ni idea. Aurora Venturini es una señora que escribió durante muchos años, sin publicar, y de pronto llaman a un concurso literario, ella presenta, y resulta que gana el concurso literario, pero se supone que es un concurso literario de jóvenes voces. Jóvenes voces están suponiendo gente de entre 18 y 25 años. Sí. Y resulta que esta señora tenía, creo que cuando la descubren, entre comillas, tiene 78 años. Ajá. No sabía nada. ¿No? Y de pronto queda todo el mundo muy sorprendido porque no solamente que la señora tiene calidad literaria, pero que tiene 80 años. Claro. ¿Dónde estuvo esta señora todo el tiempo escondida? Claro. ¿No? O bueno, pero ahora tú invitaste el año pasado a Eve Ward. Eve Ward, sí, que tiene 80 y pico, sí, y está considerada la mejor. Pero digo que obviamente ella es conocida hace mucho más tiempo, pero es una persona que uno pudiera creer que tiene 30 años. Si uno no la conociera... Porque exacto, pero aparte en el caso de Eve Ward, que acaba de sacar otro libro, ella ha ido mutando y cambiando la ficción, ¿no? O sea, ha pasado de la ficción a la crónica, ahora ha pasado de la crónica a crónica de viajes, ahora de la crónica de viajes a crónica de indios, o sea, va mutando y abandonó la ficción de cuentos, o sea, va haciendo unas mutaciones que tiene que ver con ese viaje interior que es la literatura. Sí. Entonces, bueno, hay como una serie de clichés o de etiquetas que no funcionan bien realmente para poder hablar de la literatura. Entonces, digamos que la crítica tendría que hacer ese trabajo de decirle a la gente, al lector, no se guíe por las etiquetas. Porque la crítica no debería poner etiquetas. Y decirle a la gente, desconfíe de las etiquetas. Cuando le digan, el mejor escritor joven de tal generación. Y bueno, eso es quizás una tomadora de pelo. Léalo. Claro. Y sin importar si es el más joven o el mayor o el decano o... No importa. No, pero aquí también yo creo que hubo una idea digamos increíblemente que marcó mucho a toda la literatura uruguaya, que es la generación de 45, que fue muy exitosa, y entonces esa idea de que la generación como generación literaria, digamos, y realmente para que sea una generación literaria hay que tener 4 o 5 premisas y no solamente haber nacido entre el 80 y el 90, digamos, ¿no? O sea, porque nacer es algo que uno lo hace sin saber, ¿no? Sin darte cuenta. Digamos, las afinidades, todo tiene que ver con otra cosa cuando planteas una generación literaria. Y acá constantemente se mezclan una cosa con la otra y dicen, bueno, estos son de la generación, en fin. Leroy Gutiérrez, esperame un poco, vamos a hacer una breve pausa, amigos, y a la vuelta seguimos conversando sobre este encuentro, la crítica en el banquillo, jornadas de reflexión sobre la crítica en el Uruguay del siglo XXI, que va a tener lugar este viernes 16 en el Centro Cultural de España y el sábado también de 14 a 19 horas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, conversando con Leroy Gutiérrez, uno de los organizadores junto a Pedro Peña, del encuentro La Crítica en el Banquillo, jornadas de reflexión sobre la crítica en el Uruguay del siglo XXI. Algo que decías en la previa, Leroy, en el bloque anterior, es que es cierto, aquí muchas veces los uruguayos no discutimos, en general no se discute, da la impresión que falta discusión, digamos. Sí se dan, gritos o en las redes sociales que también, digamos, son interesantes, ¿no? O sea, pero en general se personaliza, ¿no? No hay un debate, digamos, interesante en ese sentido. Yo a mí me invitaron y yo les decía que yo no soy crítico, ¿no? O sea, no voy a ir. En el 2011 Lisa Bloch de Beer organizó en el Museo Nacional de Artes Visuales perspectivas críticas, tratando precisamente de que cada uno hablara sobre la crítica, ¿no? Si había una crisis de la crítica, en fin, digamos, en este sentido no sería tan académico, sino que sería más bien una entre los principales que ejercen, digamos, de los medios, ¿no? O sea, quiero decir a ver quiénes están, para que sepan. Sí. Está Laszlo Ederli, que es del País Cultural, Ana Inés Larreborge de Brecha, Eber Benítez Pesolano, Carlos Regerman, Jaime Clara, que tiene su programa en Sábado Sarandí, ahí en Sarandí, en la radio Sarandí, Soledad Platero, que está vinculada a La Diaria, ¿no? Gabriel Lagos, que es de Suplemento Lento, Débora Kirin, que está en La Diaria, Natalia Mardero, Silvana Tanzi, y yo, Silvana Tanzi vinculada a Búsqueda, ¿no? Es una crítica de Búsqueda.
estoy yo, que bueno, no sé por qué estoy, pero de agregado, y después está Leonardo Cabrera, que es escritor, ¿no? Él hace crítica, pero en blogs, ¿no? Exacto. En el Club de Catadores, Sí. creo que se llama. Elvio Gandolfo, bueno, alguien vinculado también a la crítica. Alejandro Ferreiro es un escritor y periodista. Mercedes Estramil hace crítica, es muy buena reseñista, a mí me encanta, en El País Cultural. Y después está Ramiro Sanchís, Rodolfo Santulo y Pedro Peña, que bueno, son escritores, pero también hacen, y bueno, y Nelson Díaz vamos a moderar, que son también gente que escribe sobre otras producciones, ¿no? Exactamente. Sí, la idea era que conversar a las personas que hasta ahora habían mantenido un discurso, digamos, personas que habían logrado expresar de forma articulada y estructurada las razones de por qué leían o cómo leían lo que leían, ¿no? Que básicamente un crítico es una persona que hace una lectura y es capaz de pensar sobre la lectura que hace y compartir esa reflexión sobre su lectura, ¿no? No es que le explica a los demás cómo leer el libro, sino qué fue lo que él encontró cuando leyó ese libro. También hay una aproximación que está en el libro de Constantino Berto, que es un editor español. El libro está en Mar Dulce, editorial allá de Argentina, y que a mí me llamó la atención. Él decía que los libros tienen una circulación social, digamos, ¿no? Vos ponés en circulación, y que literatura es cuando los libros están en circulación. Literatura, decía él, no es si está en el cajón, digamos. Vos escribís una novela, la tenés en el cajón, todavía no es literatura. Y que para que entrar en circulación se precisan dos, se precisa el editor y se precisa el crítico, digamos, dos que están por fuera de esa producción literaria, ¿no? El escritor. Entonces él decía que, bueno, obviamente este esquema que te acabo de decir está en discusión de los últimos 20 años, ¿no? O sea, por la autoedición y por miles de cosas, por la crisis de la crítica, en fin, una serie de cosas. Claro, él dice en ese libro que se llama... Es la cena de los... Sí, la cena de los notables. La cena de los notables, perfectamente. Él dice que, claro, que el editor, hay un ensayo en el que él se lo dedica al editor. Dice que el editor lo que hace es como refrendar la calidad literaria. Claro, es decir, esto es literatura. Esto es lo que está diciendo el editor. Sí, esto tiene un interés literario, claro. Esto es literatura, dice el editor. ¿Por qué? Porque lo dice él. Entonces el crítico, a su vez, va a decir... ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? O en qué medida no está de acuerdo, ¿no? Entonces se supone que tanto el crítico como el editor ahí lo que le están diciendo a los lectores es esto es literatura, de allí que haya que leerla. Claro. Incluso sacando del medio el tema de que si un libro se vende muchísimo no quiere decir que sea literatura, o si no se vende nada no quiere decir que no sea literatura, sea mala literatura, ¿no? Por eso él pone el énfasis en el crítico y en el editor, ¿no? Claro, de quién es el que... se me olvida el término que él usa, que es como muy específico, pero digamos, es alguien que le da como el aval, claro, el aval para que empiece a circular. Claro, esto digamos, es literatura. A partir de allí, exacto, puede ser que tenga menos o más fortuna, y tiene que ver con la visibilidad y con la circulación, porque él también habla del tema del mercado. Entonces, claro, ¿qué es el mercado en cierta forma? Visibilidad y circulación. Si tu libro circula, seguramente tienes posibilidad de que sea visible. Si no es visible, probablemente no va a circular. Y cuando dice circular, dice que él está pensando en que se venda. Claro, sí. De pronto no se va a vender cientos de miles de ejemplares, pero que se venda, que alguien lo tenga que alguien lo tiene que comprar para poder leerlo. Para para que genere una función social que él dice que sería, digamos, ir nutriendo, digamos, el pensamiento, la forma de la sociedad, digamos, ¿no? Sí, claro, hacer girar y circular algunas ideas, ¿no? Claro, exacto, sí. Bueno, en este caso, el editor, yo decía que no soy crítico, pero también me doy cuenta que al no haber tanta crítica, al hacer un programa de difusión literaria, de alguna forma hay una preselección, si se quiere, no se pasa todo para aquí, obviamente por la máquina de pensar, y entonces de alguna forma el crítico es una selección, digamos, ¿no? Indirectamente hay una selección. Me acabo de acordar el término que utilizaba Bertolo, homologación. Homologación, exactamente. Claro, esa es la homologación. Alguien homologa. Exacto. Lo que pasa es que de pronto para nosotros que somos latinoamericanos el término homologación no suena tanto como suena en España, que es como muy propio de la burocracia española, ¿no? Homologar algo es certificar que Jurídica, algo, claro, ese algo
tiene la entidad que se supone que tiene, que le corresponde. Entonces, claro, el editor homologa, el crítico homologa, Claro, son los claro. que dicen, esto es verdad, esto es una novela. No lo están engañando, el señor Exacto. lector. Sí. Eso no es una novela. Entonces, la homologación pasa por manos del editor primero, y luego de los críticos. Claro. El planteo de él es que, digamos, en ese sistema circulatorio que sería a nivel social la literatura, digamos, con libros, ellos son los que, digamos, dan el arranque. Ahora, también eso está en crisis porque también hay gente que se autoedita, bueno, toda la vida hubo gente que se autoeditaba, y o que pone para descarga gratuita, o sea, toda esa historia, ¿no? Pero Marcel Proust se autoeditó. El primer volumen de su obra fue autoeditado. Sí. De hecho, tanto es así que su primer editor, que era Bernard Grasset, pierde los derechos de esa primera edición porque la había pagado Proust, y la pierde en favor de Gallimard, que se arrepiente, porque quien lo había rechazado era André Gide. Era André Gide, sí. Se da cuenta de que como que va a ser un éxito la obra de Proust, y va y negocia con él y recupera los supuestos derechos perdidos, y lo recupera porque es que Proust había puesto el dinero de su bolsillo. Grasset dijo, no, si usted quiere publicar eso, bienvenido sea, pero ponga usted el dinero. Bueno, en esa tesis de Bertolo, digamos, él no entraría en circulación su primer libro. En el caso, bueno, fue famoso, ¿no? La patinada de André Gide, que rechazó, ¿no? Digamos, bueno, también Carlos Barral rechazó 100 años de soledad, ¿no? Sí. Bueno, él se cumple 50 años ahora, yo decía al principio del programa, y ese hombre que con esa visión, digamos. Y John Kennedy Toole también lo rechazaron, es famosísimo todos los rechazos que tuvo hasta que el pobre hombre se suicida. Sí. Pero y su madre continúa. J.K. Rowling también fue rechazada. Y Pablo Coelho también. Quiero decir, digamos que hay todo un horizonte muy amplio de escritores que han sido rechazados, incluso escritores como muy comerciales, que luego han tenido un éxito rotundo, y supongo que los editores se deben querer todavía. Yo creo que en esas editoriales, bueno, el editor lo echan patita para la calle. Yo pensé con J.K. Rowling, que ocurrió en España precisamente, lo rechazó, no me acuerdo quién, si Alfaguara, no sé qué, digamos. Yo siempre me imaginé, bueno, el que lo rechazó, bueno. Pero es cierto que uno se sorprende en el caso de 100 años de soledad, porque tuvo éxito de público y de crítica. Es muy difícil las dos cosas en la literatura del siglo XX y del XXI que ocurran a la misma vez, ¿no? Por eso es una cosa como el Sgt. Pepper en ese sentido, digamos, ¿no? De alta crítica y consumo masivo. Pero bueno, la crítica en el banquillo. Y Leroy, ¿y aquí por qué no invitaron, te pregunto, a editores? Porque la idea era personas que tuvieran un discurso público. Que quizás se podría pensar que los editores también hacemos como una especie de crítica a través de los libros que decidimos publicar y todos los que se supone que no publicamos. Pero no es nuestro rol, digamos. O sea, públicamente un editor no está comunicando, claro, no tiene que explicar, no tiene que explicar. De hecho, menos mal que no tiene que explicar, digamos, correcto, sería, porque eso la verdad es otro trabajo. O sea, un trabajo es evaluar el material y decidir si ese material puede convertirse en un libro o no. Eso es un trabajo. Sí. Pero si además tuvieras que hacer con cada uno de los libros que rechazas o que apruebas un informe como una especie de crítica literaria, el trabajo no se terminaría nunca, pero además sería muy arduo. ¿No? Porque además, ¿por qué te evaluarían? ¿Por la calidad de la crítica, es decir, por el informe que rechaza o aprobó, o por el libro luego publicado? O sea, ¿cuáles serían los dos productos? Claro, ¿Cuál sería el producto por el cual te evaluarían realmente? Al crítico lo evalúan por sus textos. Exacto, sí. Realmente. Y estamos hablando siempre también un detalle importante de reseñas literarias, que no la crítica propiamente dicha está en el ámbito académico, y yo lo que veo desgraciadamente es que como que por un lado la gente, el público masivo se va por un camino, y lo otro, la crítica se va volviendo como más elitista cada vez para alto nivel. Veo eso yo, pero no sé. Sí, claro, no estamos hablando específicamente de Uruguay, pero por ejemplo está la edición en español, la edición argentina que hacen de New York Review of Books, que bueno, me parece que es un buen intento por parte de los argentinos, la gente de ellos se llama Capital Intelectual, y la gente de la Universidad Santa María, si no me equivoco,
hacen un buen intento por mantener como una publicación donde se hace crítica literaria como de alto vuelo quizás, ¿no? Ajá. Además de traducciones que se hacen de los textos que se publican en inglés, hay cosas escritas originalmente en español. Eso es un buen intento, pero claro, es una publicación que sale una vez al mes, sale una vez cada 2 meses, circula en Argentina y en Uruguay. Ah, mira, no tenía idea. Sí, también circula acá en Uruguay. Y bueno, yo no creo que tenga un público muy muy amplio, pero bueno, hay un intento ahí porque haya gente que tenga acceso a esos textos de crítica literaria. No sé, por ejemplo, en la última edición está la traducción al español de la crítica que hizo Coexi sobre Sí, Sama, sobre sobre Sama, la traducción sí. al inglés de Sama. Sí, Sama de Di Benedetto. de Di Benedetto, sí, sí. Dice, bueno, está bien. Ajá, Aquellos que quieran leer a Sama y quieran conocer además la opinión que le mereció Coexi, Correcto, sí, bueno, sí, tienen sí, esa sí, oportunidad. sí, sí. Obviamente hay muy pocas publicaciones que den esa Y ahora ese salió alcance. una de Annie Yua, Ana María Yua, sobre Bewar también. Ajá. Hay que decirle, amigos, que para aquellos que quieran ir a este encuentro que se llama La Crítica en el Banquillo, jornada de reflexión sobre la crítica en el Uruguay del siglo XXI, esto tiene una inscripción previa, hay que escribir Sí, lo ideal es que se inscribieran Ya antes. la semana pasada, Ajá. pero igual se pueden inscribir durante toda esta semana, incluso el viernes, que es cuando comienzan Ajá. las Tienen que jornadas. escribir se llama La Crítica en el Banquillo, todo junto, @gmail.com. Pueden escribir ahí, o si no, nos escriben a nosotros, acá a La Máquina de Pensar, y nosotros le damos este mail, La Crítica en el Banquillo, @gmail.com. Leroy Gutiérrez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y bueno, y felicitaciones por este emprendimiento. Esperemos que se grabe, bueno, y a mí me interesa también para pasarlo en La Máquina de Pensar en algún momento. Estuvimos hablando hoy con el director de la radio, a él también le interesa, entonces es importante difundir, digamos, esos debates, esos intercambios, para de alguna forma, bueno, nutrir, digamos, ¿no? Para todo lo que sirva para poder, digamos, enriquecer, vale la pena. Gracias por estar acá en La Máquina de Gracias por la invitación. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana viene Natalia Mardero con los archivos M para hablar de una película sobre las hermanas Brontë, que la acabo de ver, To World Invisible, del 2016, desde la BBC. Está muy buena esa película. Y va a venir también el crítico musical Andrés Torrón para hablar del Sgt. Peppers aquí en La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.